Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos a este 12º episodio donde te cuento acerca de por qué en general los japoneses son tan amables. Hoy te voy a contar un cuento de cuna y un par de anécdotas más en las que segurísimo te llevas un pedacito de Japón para tu corazón. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y bienvenido de vuelta a ti, comadre y compadre. Mi nombre es Aimi y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú, que eres amante de la cultura japonesa, te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Y arrancamos con el episodio de hoy, donde te contaré un par de historias para que vayamos juntos, tú y yo, desmenuzando poco a poco el cómo se construye este tema de la amabilidad en la sociedad japonesa. Para transmitirte esto, el día de hoy el episodio va a estar dividido en... Ya te la sabes, está dividido en 3 partes. En la primera te voy a platicar un cuento de cuna japonés. Así como a ti quizás te leyeron Los 3 cochinitos que están en la cama, o La Caperucita Roja y ese tipo de cuentos, pues Japón tiene un sinfín de cuentos tradicionales que a uno como japonés le leen de niño y que van forjando la moral poco a poco con ese tipo de cuentos. El cuento que vamos a platicar el día de hoy se llama Casa Jizo. Ahorita vemos de qué se trata. En la segunda sección te voy a platicar de un valor en particular de la sociedad japonesa que se llama omotenashi. Y por último, en la tercera sección del episodio te voy a contar unos super datos curiosos de esta amabilidad en Japón para que puedas compartir con tu comadre, con tu compadre, que todo esto lo sabes porque frecuentemente escuchas tu podcast favorito, Japón para tu corazón. Y comenzamos con el episodio de hoy con el cuento de cuna que se titula Casa Jizo. Es un cuento de cuna, pero mantente despierto, que la moraleja está bien buena. El cuento dice así. Érase una vez en un pueblo en el Japón antiguo, hace muchos, pero muchísimos años, había una abuelita y un abuelito que pese a tener escasos recursos económicos, eran humildes, eran bondadosos y hacían todo de todo corazón. Como todos los años, llegó el frío invierno. Llegó el fin de año y estos abuelitos no tenían arroz para hacer su mochi de año nuevo. Así que el abuelito y la abuelita decidieron tejer 6 sombreros de paja para que el abuelito pudiera salir al pueblo a venderlos o a intercambiarlos por arroz para que tuvieran que comer en las vísperas de Año Nuevo. Una vez que los sombreros de paja estuvieron listos, el abuelito se arregló, inclusive se puso un paliacate en la cabeza para proteger sus orejitas y su cabeza del frío y partió hacia el pueblo. Era un día bastante frío, el más frío del año. Nevaba que seguía nevando. La vista era casi blanca, pero en su camino el abuelito pudo distinguir a lo lejos 7 estatuas de piedra que estaban cubiertas de nieve blanca. Estas estatuas que el abuelito encontró eran unas estatuas Ojizo. Los Ojizo son unas estatuas hechas de piedra, tienen una forma humana, representan monjes y en Japón se les suele tener un aprecio especial.
Entonces el abuelito, al ver estas 7 estatuas de monjes, todas cubiertas de nieve, su tierno y humilde corazón se detuvo y tuvo que decir en voz alta: «Oh, pobrecitos ustedes, parados aquí bajo semejante tormenta de nieve. Sin duda están pasando frío». Y de pura inercia, este abuelito sintió en su corazón la necesidad de quitarles la nieve que tenían acumulada en las cabezas, estas estatuas de Ojizo, y limpiarlas un poquito. Así que limpió estatua por estatua, y una vez que terminó de quitarles la nieve, se acordó que justo traía sombreros de paja. Y sin pensarlo tanto, comenzó a colocarles el sombrero de paja para proteger las estatuas Ojizo de la nieve y del frío. El abuelito colocó sombrero por sombrero. Uno para ti, el segundo para ti, 3, 4, 5, hasta que colocó el sexto, y fue ahí cuando se dio cuenta que le faltaba un sombrero, porque había 7 estatuas de monjes Ojizo y el abuelito solo traía 6 sombreros. Así que se quitó el paliacate que traía puesto y se lo colocó en la cabeza de esta última estatua, diciéndole: «Una disculpa, señor séptimo Ojizo, esto es únicamente un paliacate, pero ojalá te proteja, aunque sea un poquito, del frío y de la nieve». Una vez que el abuelito dejó a los 7 Ojizos protegidos con sombreros, partió de regreso a su casa. El abuelito iba de camino sintiéndose tantito culpable, porque la intención era que vendiera esos sombreros de paja para poderlos intercambiar por arroz para hacer mochi y comer con la abuelita en las vísperas de Año Nuevo. Así que cuando llegó a la casa, se disculpó y le contó a la abuelita todo lo que había sucedido, para lo que la abuelita bondadosa le contestó con una sonrisa: «Si los Ojizos están así más calientitos con nuestros sombreros, pues qué mejor», le dijo la abuelita al abuelito. Y ya, sin más, se metieron estos 2 abuelitos al oftón, listos para dormir. La noche cayó, los abuelitos ya se habían ido a dormir, comenzaron las campanadas para recibir el año nuevo, y fue entonces cuando empezaron a escuchar un coro de voces. Las voces decían algo así: «¿Dónde está la casa del abuelo?». Imagínense una voz así, tipo La Llorona, de «¡Ay, mis hijos!». Pues así, más o menos. «¿Dónde está la casa del abuelo?», decía la voz. Y de repente, un sonido. Los abuelitos se levantaron espantados. Pero ¿quién anda buscando al abuelito a semejante hora de la noche en Año Nuevo? Pero el sonido fue tan fuerte y las voces eran tan intrigantes que los abuelitos se vieron obligados a ir hasta la puerta a ver qué había sucedido. Deslizaron la puerta de entrada y vaya sorpresa. Vieron ante ellos víveres apilados, tarros llenos de comida, verdura fresca, inclusive mucho arroz para hacer mochi. Y cuando alzaron la mirada para ver más allá de la montaña de víveres que estaba frente a ellos, a lo lejos vieron la fila de Ojizos con los sombreros de paja que iban alejándose poco a poco hasta perderse de vista. Sí, las estatuas de Ojizos, a quienes les había dado el abuelito de regalo el sombrerito de paja y el paliacate, habían regresado a regresarle al abuelito el favor, trayéndole comida para que pudiera comer en Año Nuevo con la abuelita. Y fue así como los abuelitos se dicen que pudieron hacer su mochi en Año Nuevo
y vivieron sin ninguna enfermedad, muy felices, comiendo rico por el resto de sus vidas. Y este fue el fin del cuento de cuna de Casa Jizō. Y te decía hace rato que quizás a ti te leyeron Los Tres Cochinitos, La Caperucita Roja y ese tipo de cuentos quizás típicos en Occidente, pero en Japón, o al menos en mi generación, en Japón, se leían este tipo de cuentos tradicionales con moralejas muy similares a esta. Esto apenas es una probadita, después les paso otros títulos, pero la moraleja de este cuento que quiero hacer hincapié es que fue gracias al acto bondadoso del abuelito que se preocupó por el bienestar ajeno sin esperar algo a cambio, que la vida le sonrió después. En otras palabras, si haces bien, si cuidas a tu alrededor, si vibras bonito, si mantienes tu vibración en alto, la vida te compensará y te compensará bien. Esa es la moraleja del cuento. Lo que les quiero transmitir con esto es que en Japón se les inculca a los niños desde esta temprana edad, desde los 2-3 años, que les leen cuentos de cuna y de muchas otras maneras, por cierto. Pero se les inculca que se siente bonito dar de todo corazón. Este valor en Japón de dar de todo corazón sin esperar algo a cambio tiene inclusive en japonés su propia palabra. Ya se las compartí al inicio de este podcast. Esta palabra en japonés se conoce como omotenashi. Y con esta palabra de omotenashi en mente, vámonos directo a la segunda sección de este episodio, donde platicaremos más a fondo lo que es el omotenashi y el por qué los japoneses son así de amables. Pero por cierto, antes de que nos vayamos a la siguiente sección, esta historia del Casa Jizō la acabo de encontrar en inglés, o sea, de japonés traducido al inglés bajo el título de Child Gods. Por si alguien le quiere echar un ojo y tiene conocimiento del idioma inglés, los invito a hacerlo. Hay videos en YouTube. Hay textos en la red también, así que lo pueden buscar, está de manera gratuita si lo buscan por ahí en Google. Y ahora sí, nos vemos después del corte. En la primera sección te platiqué esta historia, este cuento de cuna que se llama Casa Jizō. Y platicamos brevemente de lo que es el omotenashi. El omotenashi que se inculca a los niños japoneses desde que son chiquitos a través de cuentos de cuna como el que acabamos de platicar. Pues bien, en esta segunda sección del episodio te quiero contar con lujo de detalle lo que es el omotenashi para los japoneses, porque sin duda, entendiendo el omotenashi, te llevas un gran pedacito de Japón para tu corazón. Vamos directo a la definición de la palabra omotenashi. Y te lo quiero ejemplificar con una moneda. Así que imagínate una moneda, la moneda que tú quieras. Esta moneda, ya sea de casino o la que usas para comprar cosas en la tienda, esta moneda que te imaginaste tiene dos caras, la de enfrente y la de atrás. Bueno, pues así como las monedas tienen dos caras, mis compatriotas japoneses piensan que una persona también tiene dos caras. La cara de enfrente, la cara que siempre se muestra al mundo, la que sonríe, y la cara de atrás, o la cara que se esconde del mundo, la cara de las intenciones ocultas. Son bien macabros mis compatriotas japoneses. La cara de atrás se le llama omote y nashi significa que no existe. Por lo que la palabra omotenashi literalmente significa que careces de una doble cara, que careces de intenciones ocultas, es decir, que eres una persona genuina que hace todo con todo el corazón, con las buenas intenciones, sin esperar algo a cambio.
como el abuelito de la historia de Casa Jizo. Pero por supuesto les quiero compartir también casos de la vida real, del omotenashi en Japón, del día a día, para que se lleven un pedacito real de Japón para su corazón y no solo el cuento de cuna que les acabo de contar. Me costó trabajo, la verdad, escoger una historia de omotenashi porque hay a diestra y siniestra si vives en Japón. Pero quiero compartirte algo que le pasó a mi ex jefa, digamos que es una amiga, mientras andaba de viaje por Hakone, una ciudad que es de aguas termales, está en la prefectura de Kanagawa. Pero vamos al grano, ¿qué creen que le pasó? Pues perdió su anillo de compromiso mientras turisteaba. Y no sabía ni en dónde lo había dejado. O sea, literal había perdido el anillo. Y bueno, ya que estaba calmada cuando regresó de su viaje, me contó, me dice, Aimi, la amabilidad japonesa es una maravilla. Me percaté que me faltaba el anillo cuando ya estábamos de vuelta en el hotel después de todo un día de compras recorriendo la ciudad del pueblo. Me dice, estaba oscureciendo, las tiendas ya estaban cerrando y lo único que se me ocurrió fue ir al lobby y comentar las tiendas en las que habíamos visitado y preguntar al personal del hotel la probabilidad de encontrar el anillo al día siguiente porque ese día ya estaba oscureciendo. Porque imagínate tú, comadre, compadre que me estás escuchando en este podcast, imagínate que eres tú quien pierde el anillo de compromiso en tu país, en un lugar turístico. Yo me pongo a pensar que si hubiese sido yo en México, seguramente si pregunto esto en el lobby, lo primero que me va a decir el compadre o comadre que esté ahí en el lobby me va a decir, uy, señorita, pues mucha suerte buscándolo mañana. O algo por el estilo, me va a dar la bendición y listo, me va a mandar a mi cuarto. Pero esta amiga, mi ex jefa, que estaba de viaje en Hakone, me dice así literal, cuando me dijo, se le abrieron los ojitos así grandotes y me dice todavía incrédula de lo que sucedió. Aimi, las tiendas ya estaban cerrando. Yo a la persona esta del lobby solo le comenté las tiendas en las que yo había estado ese día. Pero entre él y otra persona empezaron así deprisa a hacer llamadas a las tiendas desde el lobby. Me dice, sacaron el mapa, fueron casi así como en una película trazando las posibilidades, la estrategia, en dónde iban a buscar, a quién conocían. Me dice que en un 2x3 ya estaban llamando para todos lados, buscando el anillo y armando un ejército en las tiendas de la ciudad de este pueblo en Hakone para buscar el dichoso anillo a una hora en la que probablemente todo mundo ya quería irse a sus casas a hacer sus vidas personales. Me dice, en ningún momento yo le pedí a este personal del lobby que me ayudara a buscarlo. Me dice, lo único que fui a preguntar es así. Ay, ¿crees que lo encuentre mañana? Bueno, para hacerles el cuento un poquitín más corto, me dice esta amiga que el anillo apareció en un probador en una tienda y que todavía se lo vinieron a entregar directo al hotel y que no le dejaron ir por él. Así que he aquí ante ustedes, comadres y compadres, el omotenashi japonés. Este es el omotenashi que se vive día a día en Japón y consiste en ayudar sin que te lo pidan y sin esperar algo a cambio. Así como el abuelito del cuento. Pero, ojo, que la palabra omotenashi tiene otro significado. Un segundo significado que al parecer es más popular. Y en la siguiente sección de este podcast te cuento de qué se trata, pero todo después del corte. Ahorita nos vemos. Cuando vas al traductor y buscas el significado en español de omotenashi,
posiblemente te vas a topar con que omotenashi es igual a ser hospitalario, es dar un buen servicio al cliente. Lo acabo de escribir en Google, por ejemplo, y esa fue la respuesta que Google me dio para omotenashi. Ser hospitalario. ¿Y qué crees? Pues más o menos es correcto, pero tiene un poquito más de fondo que ser hospitalario, así que déjame contarte porque esta segunda definición también es bastante relevante para explicarte por qué los japoneses son así de amables. El segundo significado de esta palabra omotenashi viene del verbo motenasu, que a la vez se dice que viene de la expresión mono omote nashi togeru. Ay, esto se escucha pero bien nivel japonés samurái honorable. Y es tan honorable que es inclusive complicado de explicar en japonés. Así que estuve un buen rato en la mañana buscándoles textos, explicaciones para esta expresión para que te lo pudiera contar de una manera más simple con las mejores palabras en español. ¿Y qué crees? Encontré unas que más o menos cumplieron mis expectativas. Así que el omotenashi, el segundo significado del omotenashi en español, significa ver más allá de lo visible e invisible para satisfacer a quien estás atendiendo. Mono omote nashi togeru, más o menos significa esto en español. Esta segunda definición de omotenashi se usa mucho en el mundo de los negocios, en el intercambio de bienes y servicios, y se popularizó cuando grandes estudiosos del occidente llegaron a Japón para examinar por qué los japoneses son tan hospitalarios, tan amables cuando ofrecen bienes y servicios en restaurantes, hoteles, taxis y bien, en todos lados. Así que estos estudiosos se toparon con los japoneses que en lugar de tener como objetivo la transacción, en lugar de enfocarse en la venta, se enfocaban en la experiencia del cliente desde que entra a la tienda hasta que prueba el producto y se vuelve un cliente frecuente. Y estos estudiosos, viendo estos patrones de comportamiento japonés en tiendas, hoteles, vieron el servicio y dijeron, ¡wow! ¿Cómo se le llama esto en japonés? Se le llama omotenashi. Pues hagamos que este término se haga famoso porque está buenazo. Y fue así como el término de omotenashi en el mundo de los negocios, a muy grandes rasgos, pero más o menos fue así como se popularizó. Y pues agarra en el traductor el significado como bastante sencillo de ser hospitalario. Y sí, la traducción de ser hospitalario es correcta, solo que le falta tantita esencia, le falta este punch que te acabo de contar, que es estar al pendiente de las cosas que ves y también de las cosas invisibles a simple vista para satisfacer a quien estás atendiendo. Y estos son, en breve, los dos significados de la palabra omotenashi en Japón, pero creo que lo podemos explicar también de una manera más coloquial. Ya después de leer, investigar y andar por todos lados queriendo explicarles el omotenashi de la manera formal, me percaté, la verdad, ahora sí, para que se lleven un pedacito de Japón para su corazón y que se puedan acordar de qué es el omotenashi, yo se los explicaría como un sexto sentido que tiene el japonés. Es una especie inclusive de telepatía, le llamaría yo, con la que los japoneses pueden saber, pueden identificar lo que necesitas sin necesidad de que tú lo verbalices. Como el ejemplo de mi amiga, de mi ex jefa. Ella, sin necesidad de pedir ayuda, el japonés o los japoneses se armaron un ejército para ayudarle, para poder encontrar su anillo de compromiso que se había perdido en quién sabe dónde. Es ¿qué será? Sí, es una telepatía, es el ser capaz de ver más allá de lo que está a simple vista, sin que alguien te lo haya pedido, para que puedas ayudar al prójimo. Y más o menos esta va a ser la moraleja del día de hoy.
Así como quizás en tu casa te inculcaron a evitar hablar con la boca llena, a decir las palabras mágicas de gracias, por favor y buenos días, al japonés se le hace mucho hincapié desde temprana edad en el valor de la amabilidad al vivir en sociedad. A uno como japonés se le inculca lo bonito que es ser genuinamente amable el uno al otro. Y yo creo que es muy similar cuando en español decimos que atraes lo que vibras. Vivimos en este mundo energético y si vibramos puras cosas lindas, le sonreímos a nuestro alrededor y ayudamos con todo el corazón, la vida nos sonreirá de vuelta. De ahora en adelante ya te la sabes. Acuérdate de los abuelitos de la historia. Ellos, aunque tenían escasos recursos, la vida no les estaba sonriendo tanto, pero ellos mantuvieron su frecuencia alta por la vida. Antepusieron a los ojizos, por ejemplo, sobre su hambre, se mantuvieron siempre positivos y al final fueron recompensados con bienestar, con abundancia y con felicidad de por vida, se dice. Y sé que este es un cuento de cuna, pero te lo repito aquí en la moraleja para que te acuerdes mejor del mensaje de este episodio del día de hoy. Para tener una vida más próspera, la amabilidad, el omotenashi en tu vida puede hacerte olvidar la otra cara de la moneda. Y con esto me despido. Me encantaría saber si ya te conocías estos significados del omotenashi en Japón y si sabías acerca de este valor. Ya sabes que para eso tenemos el área de comentarios en YouTube o para eso está mi cuenta de Instagram. Ahí me encuentras como @japoncorazón, todo junto y sin acentos. Todos los episodios están disponibles para que los compartas con tu comadre, con tu compadre. Están en Spotify, en Google, Apple, Anchor y están en YouTube también. Mucho gusto, mi nombre es Aimi y Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que tú que eres amante de la cultura japonesa te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa, lleno de estos datos culturales y cuentos de cuna que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Ojalá te haya gustado el episodio. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Recuerda compartir con ese comadre, con ese compadre que le gusta Japón. Y hasta la próxima.